Amigos, bienvenidos una vez más a Cinema de los Sentidos. Alberto, ¿qué tal? Bien, un gusto estar aquí de vuelta, además, en un programa que trae cositas de mi tierra. Aroma de selva hoy. Aroma de selva, con su Juanecito, su tacachito, Su digamos, ¿no? cecina, ¿ah? El sonido de los ríos. Los aves, las Las aves, las aves. mariposas. Muy bien, todo ese encanto. Tenemos un programa especial respecto al tema de la selva amazónico. Pero antes, algunas novedades. Este año la Feria del Libro no va a tener un invitado internacional por motivos políticos, organizacionales, digamos que no vamos a estar en ello. Exacto. Pero creo que la FIL, dentro del pequeño desaciertos que ha habido este año con la organización, creo que ha tenido un acierto y es, a falta de un invitado, hacer un homenaje. Hay nada menos que a César Vallejo. Así que además entiendo que hay en el programa un porcentaje interesante de este programa va dedicado a Vallejo. Entiendo que se presentan ediciones nuevas, una compilación de ensayos sobre escalas melografiadas a cargo de 5 editores, una edición a cargo de Marco Martos, que como todos sabemos, además de ser un reputado poeta, es un conocido estudioso de la obra de César Vallejo. De manera que, a falta de país, hay poeta y un gran poeta. Así que es una maravilla, al menos que sean estos homenajes. Y además ya se han anunciado los invitados, con algunos menor cartel en cantidad, digamos, que otros años, Es cierto. pero con algunos invitados sumamente interesantes. Alejandro Zambra, por ejemplo. Que está en un momento de forma extraordinaria, luego de su libro Poeta Chileno, Exactamente. que además ha escrito otras maravillas, como Formas de volver a casa. Exactamente, Bonsai, Un- sus ensayos, que son también escritos en un lenguaje muy limpio, ¿no? Está- Impecable. Está Claudia Piñeiro, La gran novelista policial de estos días, ¿no? Claudia Piñeiro, efectivamente. Cojan. Martín Cojan, que es un escritor también conocido y que ha estado en Lima. Alguna vez vino invitado por la Escuela de Escritura Creativa de la Universidad Católica, nada menos. Y que además también va a haber otros autores destacados nacionales. Carmen Olleza a presentar. Exacto. Rafael Lumet, que ahora más adelante presenta un nuevo libro. Así es. Alonso Cueto también me parece que presenta un nuevo libro, en el marco de la FIL también. Así es. Así que hay mucho movimiento interesante en esta FIL. De todas maneras, por libros no nos quedamos. Hubiésemos deseado, supongo muchos hubiésemos deseado una feria, pues, como las anteriores. Las pre-pandemia, 2016, Las pre-pandemia, ¿no? 2017. Con un país invitado y con un despliegue. Pero también consideremos que estamos saliendo un poco de esta situación crítica y que lamentablemente esta vez ha jugado en contra un asunto político que realmente no hubiese tenido por qué afectar a un evento como la Feria del Libro, ¿no? Lamentablemente ha sido así, pero por lo menos nos quedamos en casa con Vallejo, que ya es bastante. Y además, antes de pasar a la entrevista, quiero destacar que ha habido estrenos nacionales. Ha estrenado La Pampa de Dorian Fernández, Oh, que es una película que habla sobre el maltrato y la explotación sexual en los campamentos mineros de Madre de Dios. Es una película sumamente fuerte, muy interesante. Una película distinta a lo que suele hacer Dorian Fernández, que fue director de Cementerio General, la primera película de programa de terror. Un director que siempre ha estado rodando también La Selva. Y está próxima a estrenarse también un thriller psicológico llamada Atrapada en tu mente, que próximamente tendremos novedades. Así que ya regresa el cine peruano a las carteras recientemente, lo cual también es algo a destacar. Y hay que Muy apoyar bien. el cine peruano. Y esta semana, antes que me olvide, la Sala Robles Godoy ha estado realizando un ciclo, también se puede ver hoy todavía día sábado, ha realizado un ciclo de cine peruano gratuito. Entre otras películas, se ha proyectado y se proyectará Uña y Pacha de forma gratuita. muy bien. Así que tienen una oportunidad de ver cine ahí. Y ahora que, hablando de cine, y ahora que Francisco Lombardi ha sido incorporado a la Academia de Cine de Hollywood, no sería mala idea que alguna institución organizara pues un ciclo completo, ¿no? de Lombardi para verlo película por película, con conversatorios, en fin, con mesas redondas. Y además, ¿no? debo decir que la primera obra de Lombardi es una obra que está pendiente de rescatar a nivel de restauración. En sus primeras películas, digamos. Se pueden ver
pero la calidad no es la No, óptima. evidentemente, O sea, evidentemente, muerte claro. de un magnate, Muerte muerte al humana. amanecer, no, muerte a la mejor, no, muerte al amanecer, sus trabajos en cuantos inmorales, Exacto. esas primeras películas también, La ciudad de los perros, son películas que se pueden ver, pero que no hay un trabajo de conservación ni restauración Eso es lo que óptimo para falta ver hacer. Eso es lo el que que es falta hacer. posiblemente el cineasta peruano más mayormente conocido, ¿no? Y lo Exactamente. mismo se puede ver con la obra de Robles Godoy, por ejemplo, cuya obra también Por hace falta supuesto. restaurar. Por supuesto. El grupo Chas, que ha hecho un esfuerzo, me parece, con una mesa de escena Gregorio, digamos, también, pero hay que rescatar el cine, porque es parte de nuestra historia viva, de nuestra cultura Así viva. es. Memoria viva, además. Bueno, dejamos las películas y pasamos a las palabras. Y pasamos a decir algo sobre nuestro invitado de hoy, el antropólogo Alberto Chirif, un reconocido estudioso de la cultura amazónica. eh, es autor de muchísimos trabajos sobre esta región de nuestro país. Eh, yo recuerdo siempre y con mucho cariño porque yo tengo un regusto muy grande por las palabras, por la diversidad del castellano peruano. Y recuerdo que Chirif es autor de un diccionario del castellano de la selva del Perú, que se publicó en 2016, un libro interesantísimo, donde uno puede pues vivir en carne propia lo que significa una variedad regional de castellano, ¿no? Es un diccionario riquísimo, con gran información simbólica y cultural, y que creo podría enriquecer a cualquier lector de cualquier parte del mundo, pero especialmente a los lectores peruanos, que muchas veces vivimos en el espejismo centralista, ¿no? Y hacemos como que no vemos al resto del país. Y creo que el lenguaje es un vehículo importante para lograr esa visión un poco más integral del país. Y en ese punto, ese diccionario creo que ha sido un aporte interesante. Pero ahora, Chirif nos vuelve a sorprender con un libro que tiene como título Ausentes en cada sombra, más de 100 años de narrativa amazónica, una antología de cuento, Algo de hay ensayo. algunos ensayos, algún testimonio por ahí de escritores de la región amazónica, y también hay otros que no necesariamente son de la región amazónica, pero que la han tomado como tema, ¿no? Pero entre los grandes clásicos está, por ejemplo, Arturo Hernández, que es el gran autor de Sangama, con un cuento que se llama El Pongo de Aguirre. Está César Calvo de Araujo, el padre del poeta César Calvo Soriano, ¿no? Autor de una novela mítica, inhallable, llamada Paiche, que ojalá se reedite algún día. Está Francisco Izquierdo Ríos, otro de los grandes clásicos, ¿no es cierto? El poeta Jorge Nájar, Arturo Ríos Ramírez, entre los autores más recientes, Dante Castro, que no es de la selva, pero que ubica muchos de sus relatos en esta región. Paco Bardales, que también destaca como cronista, ¿no es cierto? En fin, creo que hay una muy buena selección de escritores amazónicos y pro-amazónicos, ¿no? En una edición realmente muy cuidada a cargo del CAP y de Tierra Nueva, y por supuesto la recomendamos desde ya, pero antes, por favor, acompáñenos a ver la entrevista con el antólogo, el antropólogo Alberto Chirif. Acompáñenos. Alberto Chirif, bienvenido a Cinema de los Sentidos, un placer. Bueno, muchas gracias por la llamada para la entrevista y estoy dispuesto a dar paso ya. Antes de conversar sobre esta antología tan interesante, Ausentes en cada sombra, eh, ya tenía usted un trato con las palabras, porque no hace mucho publicó un diccionario amazónico, ¿no? Que nos mostraba la gran riqueza del castellano, pues, de nuestra región amazónica, ¿no? ¿Cómo nació ese proyecto? ¿Cómo se le fue dando forma a esto? Bueno, para eso tengo que echar mano a recuerdos un poco más antiguos. Cuando yo entré a la universidad no tenía la más remota idea de qué es lo que quería hacer. Simplemente sabía que por el lado de ciencias no iba lo mío
yo me declaro un indigente matemático. Y entonces dije, vamos a letras. Ingresé a letras y de ahí mi idea era seguir literatura. La verdad que los cursos de filología y otros parecidos me aburrieron tanto que dije, no, esto tampoco va conmigo. Y escuché un curso de sociología que me interesó. Yo hice un primer año, después de letras, un primer año de sociología en la Católica y de la cual me abandoné ese intento. Me dediqué a cultivar una chacra en el sur de Lima, sembrando zapallos y membrillos, con la idea de que eso produjera algo, pero no produjo nada. Entonces, finalmente, tuve la suerte de conocer a un amigo, un iniciador de la antropología en Amazonía, que es Stefano Varese. Claro. Y la lectura de sus libros y las conversaciones con él me animaron a seguir antropología. Entonces cambié de universidad, me fui a San Marcos y hice la carrera. Y lo de contar de cómo fue que se decidió mi vocación por la selva es un poco más largo, está además escrito en la introducción que justamente yo hago al libro de Stefano, en la edición de La Sal de los Cerros, el Congreso, la editorial del Congreso de la República. Entonces, pero sí, las palabras siguen siendo muy atractivas para mí. De hecho, además de este diccionario amazónico, por el encanto que me produce el habla popular y, bueno, como vivo en la selva, concretamente el habla de la selva, y que lo empecé a trabajar. Pero hace menos años, tal vez unos 3, y a raíz de la relectura de algunas obras de Osvaldo Reynoso, me puse en contacto con una manera de hablar y con una jerga que había sido la mía en las épocas de juventud y de adolescencia. Entonces hice otro trabajo en ese sentido que se llama de Marocas y Tombos Calatos, es sobre el habla y la jerga en Lima de los años 50. ¿No? Entonces el tema de las palabras sigue dándome a mí vueltas, y en algún momento no sé si voy a poder dar el salto a la ficción y escribir algo de ficción. Hay algo que me falta, tal vez sea la deformación de la profesión de ciencias sociales y por el estilo, pero hay algo que no me sale todavía, ¿no? Entonces no intento mostrarme al público. No sería mala idea quizá comenzar con un testimonio y terminar en una novela quizá, pero sí, bueno. Sí. Con respecto a esta antología, estaba recordando que hay algunos escritores canónicos que no pertenecen a la región, pero que se han ocupado de construir representaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en Ciro Alegría y la Serpiente de Oro. Estoy pensando en Vargas Llosa, de la Casa Verde, y luego El Sueño del Celta también recorre una parte de la región amazónica. Pero en líneas generales, la literatura que produce la Amazonía sigue siendo un poco ese hermano desconocido, con algunas excepciones que yo recuerdo en la escuela se veía todavía cuentos de Francisco Ríos, algunos fragmentos de Sangama, por ejemplo, y algo más por ahí, pero no mucho más. Entonces esta antología creo que me parece que desde el título tiene un sabor evocativo, ¿verdad? Sí, yo pongo, digamos, el dedo en la herida, porque justamente, como digo, el título que recoge un hermosísimo fragmento de un cuento de Germán Lequerica, un gran escritor, gran poeta, un poeta que podría estar en cualquier ambiente y ser reconocido, pero acá en el Perú ha pasado desapercibido, hay un cierto desprecio. Me dicen que alguna vez el señor Vargas Llosa dijo algo así como que en la selva no existen escritores, no hay ninguna literatura amazónica.
yo en realidad no lo he escuchado, ¿no? Entonces me gustaría sí leer exactamente lo que dijo para saber en qué manera se puede tomar esa declaración, claro. Pero, a ver, en la antología actual hay 3 autores que no son amazónicos, ¿no? Que son Fernando Romero, en realidad era un marino, que solo escribió una obra que inicialmente se llamó 12 novelas de selva y después lo corrigió por 12 relatos de selva. Hay algunos que a mi modo de ver son notables. El otro es Luis Urteaga, destacadísimo. Los Hijos del Orden, claro. Escritor de Los Hijos del Orden, es un escritor, a mi modo de ver, no suficientemente conocidos como son otros escritores. Se acaba de morir Gálvez Roncero, y la verdad, si uno pregunta por Gálvez Roncero, mucha gente no tiene idea de quién fue. Hace unos pocos años se murió Miguel Gutiérrez, se murió Gregorio Martínez, muchísima gente a la que yo pregunto no tiene idea quiénes fueron esos escritores, siendo unos escritores de primera línea que pueden brillar en cualquier ambiente. Entonces hay un ninguneo, un cierto desprecio, o digamos la falta de padrinazgos, ¿no? Que también en la literatura. Y el otro escritor que no es de la Amazonía es Dante Castro, él es del Callao, pero sin embargo tiene algunas novelas, no he leído de él sobre la selva, pero sí cuentos. Torongo y otros cuentos, por ejemplo. Narrativa corta y bastante, es abundante la narrativa corta. Hay uno además que ni siquiera es peruano, que es Juan Carlos Galeano. Es un poeta, cineasta, narrador, un hombre múltiple, y él es de Colombia, de Florencia, que es Amazonía, ¿no? de Colombia, pero no es peruano. Entonces, mi criterio no ha sido que sean estrictamente amazónicos, que sean loretanos, cuyalinos o sanmartinenses, sino que escriban sobre la realidad amazónica, ¿no? Ese ha sido el criterio principal. Interesante. El índice bueno, produjo cierta alegría. Era el nombre de César Calvo de Araujo, que es autor de otra gran novela, que es Paiche, ¿no? Que claro, lamentablemente no conoce una revisión hace mucho tiempo. De hecho, es un texto prácticamente inhallable. Y un pariente de él me dijo alguna vez que él sabía que había un libro de cuentos perdido de César Calvo Araujo. Nunca se supo dónde fueron a parar, encontrar dos textos de él aquí. También un sabor como a revelación, ¿no? Es de alguna manera una puertita al mundo de un escritor que realmente tendría muchísimos méritos. Estoy seguro que tendría muchísimos lectores si su obra estuviese disponible hoy, ¿no? Sí, de hecho, no sé si son 2 o 3 relatos que yo pongo en la antología, por lo menos 2 de ellos fueron enviados por uno de sus hijos, Guillermo, que es un médico a quien yo no conozco. Yo sí conocía a César Calvo Soriano, lo conocía acá en Iquitos, claro. Y bueno, hicimos buenas amigas, y era un tipo además tremendamente divertido. O sea, la palabra aburrimiento no tenía ningún sentido con él, ¿no? Claro. Al punto que, cuento una anécdota, un día estábamos reunidos con un grupo de amigos, algunos de los cuales conocían a César, y entonces estábamos acá en mi casa y comenzamos a recordar a César y nos reímos de buena gana, ¿no? Por los buenos recuerdos. Y al día siguiente recibo una llamada de un medio, de un semanario local de acá de Quito, que me pide una nota, que escriba una nota sobre César, que se había muerto. Entonces mi interpretación es que César, esa noche, que fue la noche en que él moría,
vino a despedirse. Y se despidió de la mejor manera que él sabía, haciendo reír a sus amigos, ¿no? Porque fue realmente un momento muy gracioso, muy animado el que tuvimos con los recuerdos de César en el momento que César estaba muriendo. Claro. Ahora pasando a otro punto ya más vinculado con los relatos, uno podría simplificar, digamos, rápidamente y decir que, por ejemplo, la narrativa costeña, sobre todo la limeña a partir de los años 50, tiene un eje temático central que es la experiencia urbana, ¿no es cierto? La crisis del sujeto, la migración, todo el cambio del paisaje humano y social de la ciudad. Cuando hablamos de la narrativa andina, probablemente estamos en una parte todavía paisaje, en la experiencia de la relación con la tierra, con el medio ambiente. En el caso de la narrativa amazónica, ¿qué ejes temáticos, ahora que ha hecho usted esta estupenda antología, qué ejes temáticos va a encontrarse ahí el lector? Bueno, digamos que hasta hace, no sé, 60, 70 años atrás, los temas eran muy folclóricos, ¿no? Y tomados de leyendas en crudo, digamos, sin ningún tipo de procesamiento. Ahora también hay temas que responden a la tradición, digamos, de las leyendas. Oral, ¿no? De la tradición oral, pero que han sido recreados, ¿no? Sobre personajes como el Chuyachaki, bebidas como la pusanga, historias de los torongos y de la anaconda, etcétera, etcétera, pero ya y hay algunos además que son muy graciosos, ¿no? Hay uno de cómo un señor se va a la comisaría a denunciar que ha dado un muerto a una runamula. Una runamula es un personaje de la leyenda, de la cual él estaba enamorado, entonces la runamula le estaba sacando la vuelta, entonces termina matándola. Entonces la narración trata sobre las declaraciones que él hace en la comisaría por haber dado muerte a la runamula, ¿no? Hubo otro señor que, bueno, todo el mundo pensaba que estaba ahogado y él sale después de, no sé, de media hora de abajo las aguas a quejarse, que caramba, no dejan a uno descansar con tranquilidad cuando él estaba descansando bajo las aguas y cosas por el estilo. Entonces hay un toque de humor muy fuerte. A mí me gustaría que alguien que tenga las cualidades adecuadas pudiese hacer un estudio sobre el humor acá en Loreto. Es fantástico, es muy surrealista a veces. Bueno, de hecho, hay un cuento que se llama Pura Pasión, de un señor ya de edad que está en un parque y ve cómo dos enamorados que comienzan besándose terminan comiéndose. Entonces el señor al final del cuento se levanta y dice: eso no pasaba en mi tiempo. Un amor caníbal, ¿verdad? El comentario final que hace, esas cosas no se veían en el tiempo. Claro. Hay un humor muy fino, ¿no? Y varios de estos cuentos, uno de ellos, por ejemplo, relata, y además es escrito por el padre de un amigo que era un militar, y nunca pasó de capitán porque seguramente se dedicaba más a la literatura que a sus labores castrenses, pero en ese relato él narra el caso de un mono que para escaparse de una situación peligrosa se monta encima de un perro y galopan desaforadamente por la ciudad para escapar. Entonces hay mucho humor, ¿no? en la narrativa. Y hay que leer, por ejemplo, a Francisco Izquierdo Ríos, ¿no? Ciertamente, ¿no? Uno de los grandes clásicos. Hace poco unas estudiosas de San Marcos han empezado a reeditar su obra, han sacado un tomo dedicado a relatos, pero ofrecen que vendrán otros tomos sobre otras materias para dar cuenta de lo que fue la obra completa, que va mucho más allá de los cuentos. Claro. Y un poco para ir cerrando
hay otros proyectos vinculados con la literatura amazónica que estés pensando hacer. No, este salió más o menos de casualidad y nació por la amistad que yo tengo con Manuel Cornejo, actual director del CAP. Claro. Como ambos somos muy amantes de la literatura, Manuel incluso ha publicado hace poco una novela. Yo le dije, oye, creo que sería necesario hacer una antología, ¿no? Hace tiempo que no hay una, creo que la última que se hizo fue la que hizo la Casa de la Cultura, que está muy bien hecha, por cierto, la Casa de la Literatura, y que combina tanto relatos con poesía, ¿no? La que yo he hecho es solamente de relatos, no todo de ficción, también hay ensayos. Y bueno, se animó y por eso fue saliendo la idea. Uno de los autores, que es entiendo que es de San Martín, yo personalmente no lo conozco, nos hemos comunicado mucho, pero por internet, que se llama Müller Vázquez, que también es escritor y tiene una editora. Me ha adelantado que tendría interés en hacer una antología sobre escritores, entiendo yo, de San Martín. Hemos quedado en conversar en los próximos meses cuando él venga a Iquitos, ¿no? Claro, ojalá que esto más concreto, ¿no? Claro, ojalá que esto tome el camino que debe tomar. Y por supuesto a los lectores aquí en Lima les recomendamos desde ya Ausentes en cada sombra, más de 100 años de narrativa amazónica, coedición de CAAP, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, y la editora, casa editora Tierra Nueva. Así que acá tenemos una puerta de entrada a la narrativa amazónica. Ya no podemos decir no hay materiales, hay materiales en una edición muy cuidada y finamente realizada. Así que por favor lectores del centro y de todas partes, a meterse a la selva de estos cuentos, por favor. Muchísimas gracias, Alberto Chirif. No, muchas gracias, Alfonso. Un gusto conocerte porque te conocía por haberte leído hace muchos años. Y nada, espero que sigamos comunicados. Seguro que sí. Un fuerte abrazo. Gracias, Alberto. Chao, gracias. Y estamos de vuelta después de tan divertida entrevista, muy divertido, Chiris, la verdad. Sí, de verdad que provocaba conversar más, ¿no? Sí. El tiempo es el que es a veces, así que Alonso, te doy pie a ver qué nos has traído. Muy bien. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué has salido recientemente? ¿Qué has horneado? Cosas interesantes, miren, Ediciones Copé, como siempre, cumpliendo con publicar los cuentos, el cuento ganador y los cuentos finalistas y las menciones honrosas del concurso del Premio Copé de 2022, en este caso. Días de prueba, Esperando a Paradise, de David Orlando del Águila, cuento ganador, y escoltado debidamente por los cuentos finalistas de este gran certamen, prestigioso, creo yo, muy sólido, consolidado, ya lleva más de 2 décadas, o 3 o 4 décadas. El Copé es quizá el premio literario nacional más importante, uno de los premios nacionales más importantes y más prestigiosos. Así que aquí están los cuentos que se presentaron a la Bienal del 2022. Urancancha, Santos Morales Aroní, una coedición de Cascahuesos e Icata, editores independientes, ¿verdad? Santos Morales es un poeta ayacuchano que recuerda mucho de los ecos de la vanguardia andina. Es un hombre que trabaja con referentes culturales y míticos, ¿no es cierto?, e introduce el quechua en su propia poesía, ¿no? Un poeta realmente interesante que recuerda, por ejemplo, a Arguedas, ¿no? En el poema Ishun, por ejemplo, ¿no? Nos recuerda a la Oda al Yet, ¿no? del gran José María, ¿no? Padre, envíame el cometa de tus manos para estrujar mi sangre hasta volcarme a tu aliento de musgo, ¿no? Es muy interesante Urancancha de Santos Morales Aroní.
Algún grupo de estudiantes de literatura de San Marcos publica la revista Ofidia, este es su número 1, trae trabajos de poesía, narrativa, algo de teatro, ilustración. La editorial se llama El Noveno Elemento, algo futurista y cinematográfico, ¿no? Una revista bien cuidada, con bastante material juvenil, joven, cosa que celebramos, por supuesto, desde aquí. En un formato que últimamente se ve poco, además, ¿no? Así es. Muy bien hecha. Ofidia, esperamos el número 2, por supuesto. Nos ha llegado también el último libro de Enrique Vilamatas, un escritor catalán que decidió escribir en castellano, ganándose todas las antipatías en su momento, pero que hoy se consolida como una de las grandes voces de la literatura española. Y además hay que señalar también que Vilamatas es uno de los grandes maestros de la autoficción, o de este juego a veces mal comprendido entre la realidad y la ficción. Montevideo es naturalmente la historia de otro hombre que escribe, ¿no es cierto? Y que encuentra en algunos viajes por algunas ciudades una conexión, una reconexión con la literatura y la escritura. De manera que, como muchos otros libros de Enrique Vilamatas, magistralmente escritos, este también trata sobre esa enfermedad llamada literatura. Un voceador del Nobel recientemente, además. En los últimos años estaban todos los candidatos supuestos, digamos. No le caería mal, ¿no? Y finalmente voy a cerrar con 2 novedades nacionales. El camarada Jorge el Dragón, Rafael Dumet, a quien tendremos pronto, prometemos tener pronto a Rafael Dumet aquí. Que ya es un amigo de la casa, lo hemos tenido antes. Para someterlo a un interrogatorio profundo. Esta novela, como saben ustedes, es la primera parte de una trilogía y en este caso, el camarada Jorge el Dragón narra momentos de la infancia de Eudoxio Rabines, un personaje muy controvertido de la historia política peruana, un hombre que empezó como militante comunista y terminó como agente de la CIA en el otro lado del espectro político, ¿no? Yo la vengo leyendo ya, estoy un poco más de la mitad. Debo decir que es una novela cautivante. Por supuesto es muy distinta a La espía del Inca, que es una novela en clave simbólica, histórica, cultural. Este es un relato, vamos a decirlo, si quieres, un poquito más convencional en cuanto al género, ¿no? Pero que tiene una historia realmente estupenda. Eudoxio Rabines es un personaje que no tiene pierde. Posiblemente el personaje peruano más fascinante del siglo XX. Así es. Y finalmente Alonso Cueto nos obsequia Francisca, princesa del Perú. Quiero recordar aquí 2 cosas, ¿no? Que existe una biografía, un estudio histórico de María Rostorowski sobre ella, donde aporta muchísima información que creo que Cueto toma con mucho cuidado, traslada al formato novelesco, porque si bien es cierto que el libro de Rostorowski se puede leer con placer, con gusto, por la manera tan cuidada y tan rigurosa que tiene ella de trabajar los datos históricos, pero Alonso Cueto le da este plus de lenguaje novelesco, de insertar al personaje en una trama. Es un personaje importante, es hija de Francisco Pizarro y de la hija de Huayna Cápac, nada menos. Hay todo un tramado aquí sentimental, político, histórico, que vale la pena leer, y realmente es atrapante esta novela. Francisca, princesa del Perú. Había un libro de Álvaro Vargas Llosa que me parece que no tuvo la resonancia que su autor esperaba, quizá, pero aquí es donde Cueto demuestra realmente su oficio de escritor, ¿no? Y de novelista. Creo que ha logrado una novela mayor. Y que sigue además dentro de su peripecia personal de hablar de los grandes personajes femeninos de la historia peruana. La Perricholi ya es una muestra, ¿no? Me parece que tenía un proyecto más en mente, me parece, ¿no? Seguro que Alonso es incansable, ¿no? Incansable, está siempre... Está publicando bastante últimamente, ¿eh? Sí, así que Francisca, princesa del Perú, ojo ahí, que es una de las grandes novelas de esta parte del siglo, ¿eh? Así que ahora me toca ir rápidamente porque el tiempo es oro. Así que 3 recomendaciones rápidas. Primero, Misántropo, un thriller policial de Damián Cifrón. ¿Quién es Damián Cifrón? El director de Relatos Salvajes, una película extraordinaria. De verdad. Aquí tenemos una investigación policial en su primera película en Estados Unidos.
donde digamos que, siendo un autor que ya sabe manejar género, tiene una película que se llama Tiempo de Violencia, me parece que es. No, Tiempo de Valientes, me parece. Tiempo de Valientes, es una especie de comedia policial, ¿no? Una parodia de superhéroes en cierto sentido también, ¿no? Sí, exactamente. Es un autor que le gusta mucho género. Acá nos trae un policial al mejor estilo argentino, tomando las calles de Estados Unidos. Muy en clave sarcástica que suele manejar el cine argentino. En un caso que el título evidentemente menciona, gira alrededor de un hombre con un ego y una actitud espectacular, ¿no? Un misántropo. Maravilla. En segundo lugar, estreno peruano, La Pampa, ya lo mencionamos en un inicio. Sí, una película peruana que aborda de manera correcta dramáticamente y con unos planos muy bien hechos. Han recreado un campamento completo de minería ilegal para poder filmar la película. Lo han recreado desde cero. Tremendo tema. Porque sabían que iba a ser imposible filmar en el mundo real. Claro. Pero han hecho pozas en un lugar, no en el río, sino en un arenal. Armaron pozas con bombas. Han construido los típicos campamentos de digamos que la producción se va a llevar las palmas ahí probablemente. Coproducida por la productora de La Casa de Papel, además. A nivel, toda la postproducción. ¿Qué más? Y explora un tema que es muy importante hablar, que es el tema de la minería ilegal y la trata de mujeres en esos campamentos. Y finalmente, un estreno de Netflix para toda la familia, una película animada, Nimona, basada en una novela gráfica que deconstruye un poco el mundo de la caballería en una sociedad medieval futurista. Wow. O sea, hay caballeros, hay espadas, hay monstruos, pero hay internet, hay láseres, hay streaming, digamos. Un joven caballero que viene de un origen humilde rompe los paradigmas al ser el primer caballero que no viene de la élite en ser nombrado, ¿no? Y al mismo tiempo tiene una lucha contra una sociedad que es intolerante, que tiene problemas para aceptarlo diferente, que tiene un mensaje actual, para aceptar el cambio. Yeah. Una película además con representación LGTB que bien llevada, digamos, sin ser discursiva. Creo que a veces hay películas que... No es tan futurista entonces, ¿eh? Creo que hay películas que tienden a hacer ese tipo de representaciones de una manera que casi parece panfletista, digamos. Y el arte tiene que hablar de estos temas importantes, actuales. Sin duda. Pero de una forma correcta dentro del arte, digamos, dentro del manejo de la historia. Y Nimona lo logra en una película para toda la familia. Qué maravilla. Habrá que ver todas estas cosas, pues. Así que había cosas interesantes. Esperamos vernos pronto. Posiblemente con Dumet. Creo que una entrevista más de cine posiblemente. Y eso ha sido todo por esta semana. Y me olvidé de mencionar una cosa. El Museo de Arte de Lima, el Mali, ha puesto una exposición acerca de arte incaico. Sobre los incas. Parece que está muy interesante. Creo que va a estar mínimo hasta septiembre. Así que para quienes quieran verla, está ahí. Aprovechen y vayan. Así que chao. Hasta pronto, amigos. Chao.